pensamos un poquito, vamos a animarnos. Lo interesante de este tema es el debate, que todos salgamos a opinar. Así que yo voy tomando nota. Sale, Diana. Si queréis. ¿Esto por qué se me mueve? Sí, bueno, yo quería agradecer la presencia de Fernando Longo y desde luego creo que podemos coincidir en muchos aspectos en su diagnóstico, en el diagnóstico que ha hecho inicialmente. Pero también creo que hay muchas discrepancias en cuanto a las alternativas. Nosotros desde Economía Sol venimos desde hace bastante tiempo pensando y planteándonos alternativas que desde luego no van en la idea de fortalecer un estado de bienestar que nosotros consideramos absolutamente agotado, ¿no? Y que realmente no nos plantea de ninguna manera un futuro posible. Es más, plantearlo en esos términos, pensando que tal vez si los alemanes consumen más, nos compren los productos de España o de Grecia o de cualquiera de los otros países que están en estas condiciones, pues la verdad nos parece casi tan ingenuo como lo que ahora se plantea de tomar ahora mismo a prisa corriendo el Palacio de Octubre, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, digamos, me resulta tan ingenua esa alternativa que realmente pienso que son mucho más reales las alternativas que nosotros nos estamos planteando en términos de cambio de modelo. Cuando hablamos precisamente de unos, primero, alternativas en materia de autogestión, pero también en alternativas que sí podrían ir en la línea de construir, digamos, una acción política, articular una acción política mucho más organizada y para hacer frente a todas estas políticas, pero desde luego no veo esas alternativas en las propuestas de un estado de bienestar, y mucho menos aún en, digamos, seguir con la misma tesis de un crecimiento ilimitado, porque nunca ves el límite de esto, cuando ya son muchos los autores, muchos los teóricos, también desde la economía, que además no se consideran científicos, sino fundamentalmente políticos, que nos plantean ahora mismo, por ejemplo, en Río +20, toda la crítica que ya se hace a la economía verde y a todas estas alternativas desde el punto de vista del capital, en donde se dice pues es que es imposible crecer más en estos términos, las políticas extractivas ya están agotadas desde hace décadas y realmente no podemos seguir en este plan, en este sistema. Entonces tendremos que ser mucho más responsables y ser mucho más pegados al terreno. Yo creo que tenemos que ser mucho más realistas y ver que efectivamente es una ingenuidad seguir esta continuidad de este sistema que ahora estamos manteniendo, y esta crisis que algunos están aprovechando, bueno, algunos sí, pero que realmente son los más poderosos, están aprovechando para recortarnos aún más, para abrocharnos aún más, para explotarnos aún más. La aprovechemos también nosotros, los ciudadanos, las personas que estamos en estos movimientos sociales, para plantearnos alternativas pegadas al terreno que realmente signifiquen este cambio de modelo en el que nos hemos empeñado desde hace varios meses. Como queráis. Bueno, yo soy ecléctico. Quiero decir, soy ecléctico en el sentido de que creo que hay que construir integrando, no rehuyendo el debate. No quiero rehuir el debate, de hecho voy a entrar en el debate, pero creo que se pueden integrar aproximaciones y que necesitamos integrar para sumar fuerzas. Bien, vamos a ver, no quiero entrar tampoco en una discusión técnica, porque no creo en esa economía técnica y en esa jerga aristocrática que aísla a los economistas de todo el mundo. Y solo lo entendemos los economistas, ¿no? Y somos un círculo cerrado. No quiero entrar ahí. Pero no se puede afirmar que es un tema insignificante o poco importante reequilibrar los desequilibrios exteriores que hay en Europa.
No se puede ignorar eso. Y si no se ignora, diría que el 99% de los economistas, sin entrar ahora en el tema del crecimiento, porque no quiero entrar en ese asunto ahora, diría que el 99% o más de los economistas señalan que es un problema enorme el tipo de crecimiento de la economía alemana y que es causa de la crisis, porque ese crecimiento de las exportaciones explica en gran medida la deuda de la economía española. No solo, pero explica una parte importante de la deuda. Y yo lo único que quiero plantear es que hay economistas que sostienen que para que se alcance un escenario distinto, más favorable, se impone, y es solidario y socialmente es una idea fuerte, se impone que Alemania, su modelo económico, esté más orientado al mercado interno, dando más cancha a los trabajadores. Porque ya he dicho antes que los trabajadores, los salarios reales de los trabajadores alemanes, desde hace 15 años están estancados. Y en Alemania, como en ningún otro país de la Unión Europea, al menos dentro de los ricos, en Alemania es el país donde más ha crecido en estos 15 últimos años la categoría de trabajador pobre. Es decir, trabajador que está cerca del umbral de la pobreza, del umbral nacional de la pobreza. Por lo tanto, no digo que sea fácil políticamente, porque Alemania está enrocada en todo. Alemania se siente fuerte. Ninguna solución es fácil. Pero hay que abordar este tema porque sin abordar este tema se orilla un desequilibrio que es clave en Europa. Y no podemos decir simplemente que es difícil o que es un problema irrelevante. Es un problema muy importante desde el punto de vista económico. En segundo lugar, bien, el tema del estado de bienestar. Bien, estaba pensando cuando hablaba Iliana en el tema de la dependencia, ¿no? Por supuesto, en fin, el estado de bienestar lo está desmantelando la derecha. Lo está desmantelando la derecha. Y la derecha actual, que es una derecha sin complejos, ¿no? Antes sí tenía complejos. Ahora no, porque es una derecha que siente que puede entrar hasta la cocina. ¿No? Puede entrar hasta la cocina y puede desmantelarlo todo. Y puede arrumbar derechos sociales absolutamente básicos. Yo creo que no le llamemos estado de bienestar, llamémosle cohesión social. Llamémosle cohesión social. ¿Cómo se puede defender o cómo no se puede defender, por ejemplo, el tema de la dependencia? El tema de la dependencia. Es que las políticas que está llevando la derecha están dejando a los viejos en sus casas para que se mueran solos y se mueran sin ayuda. Ese es el camino de la dependencia. Y que haya una red de dependencia articulada políticamente y con capacidad para llegar a los viejos que están solos en sus casas, eso es estado de bienestar. Pero es que si nosotros no defendemos eso, entonces ¿qué estamos defendiendo? No estamos hablando de conceptos abstractos. No estoy hablando tampoco de que ese modelo de estado de bienestar se oponga a otras modalidades de cooperación, de ayuda. El estado de bienestar articulado políticamente es clave. Es que el estado de bienestar es clave también el salario mínimo. ¿O qué defendemos? ¿Que no haya salario mínimo? Salario mínimo. El salario mínimo es el colchón donde se agarran los sindicatos y los trabajadores. Porque si no hay salario mínimo, entonces también se puede entrar hasta la cocina. Si no hay salario mínimo, no hay negociación colectiva que valga. No hay negociación colectiva. Pero eso es estado de bienestar también. Y el subsidio de desempleo también es estado de bienestar. ¿O no lo es? Es que si no hay subsidio de desempleo, el desempleado, que está desempleado, pero no es su culpa estar desempleado, porque él está en una empresa que ha sido mal gestionada, posiblemente. Si no hay un sistema público que proteja al desempleado, es muy difícil que ese desempleado retorne al sistema productivo. Y es muy fácil que ese desempleado caiga en la pobreza. Por lo tanto, yo soy partidario de entrar concretamente en los debates, porque si no, estamos en el programa de hablar por hablar.
Bien, estado de bienestar, hay muchas cosas que cambiar, pero hay muchas cuestiones del estado de bienestar que son conquistas sociales de los trabajadores. Y por lo tanto nosotros tenemos que defenderlas y mejorarlas. Y tenemos que impedir que lo desmantele la derecha y los mercados. Y que los mercados conviertan en negocio el estado de bienestar. Bien, en cuanto al tema del crecimiento, tengo tantas coincidencias con quienes critican el icono del crecimiento, que no voy a casi a decir nada. Lo único que quiero plantear es que en una coyuntura económica tan adversa, tan crítica, es necesario defender algún tipo de crecimiento. Porque si no, no se absorben los 5 millones de desempleados. Es imposible absorber crecimiento, en mi opinión, crecimiento con empleo, crecimiento que garantiza el empleo, crecimiento con cohesión social, crecimiento que mejora las capacidades recaudatorias. Que eso todavía es un discurso limitado, si soy el primero que lo reconoce y el primero que siente la incapacidad. Yo en las clases con mis estudiantes no soy capaz todavía de articular un discurso donde el tema de los límites y de la sostenibilidad, en fin, meterlo en el programa de alguna manera y explicarlo. Yo todavía no soy capaz de ello, pero reconozco, por supuesto, su importancia. Pero en esta situación social desgarradora se necesita impulsar algún tipo de crecimiento y reflexionar y articular políticas estructurales que permitan un replanteamiento en profundidad de todas las especializaciones productivas. Pero no mezclemos el tocino y la velocidad. No mezclemos, creo, el plan de emergencia que necesitamos porque la situación es crítica y la situación es inmanejable, incluso para los mercados. No mezclemos eso con o no confundamos y no solapemos con una política estructural, donde hay que plantearse todas las cuestiones que tienen que ver con efectivamente, con los modelos productivos, replanteárselo en profundidad. Pero hoy necesitamos un tipo de dinámica que permita, centrando en el empleo y centrando en la cohesión social y en la defensa de los servicios sociales, tenemos que defender un crecimiento. Tenemos que defender algún tipo de crecimiento. Porque es que si no, nosotros estamos en un espacio donde apenas podemos intervenir. Pero ¿qué decimos a los trabajadores? Vamos, no que yo me quiera convertir aquí ahora en portavoz sindical, pero ¿qué decimos a los trabajadores que están viendo que sus empresas están cerrando con beneficios, o que se están deslocalizando, o que les están bajando los salarios? ¿Qué les hablamos? ¿De qué les hablamos? Yo creo, por eso decía antes, por supuesto, muy difícil, reconozco la dificultad, que no tenemos que perder de vista el amplio espectro de gente perjudicada por la crisis, para acumular suficiente fuerza. Y en esa acumulación de fuerza, por supuesto, yo soy partidario de introducir un debate que tenga que ver con, no sé si es el término apropiado, con la sostenibilidad, con el equilibrio, todo eso sí, pero ahora mismo necesitamos, en esta situación de emergencia, necesitamos arbitrar medidas de emergencia. Bueno, pues... Para continuar con el debate, yo quiero aportar otras alternativas que además entiendo que el plan de emergencia que dice el compañero para mí implica empezarlas cuanto antes. En relación a la condicionalidad que relacionaba con los bancos, para mí esa condicionalidad es una banca pública con control ciudadano y transparente. Creo que eso es perfectamente posible. O sea, tal y como estamos, pedir que la condicionalidad a los bancos se quede simplemente en un control de los salarios de los grandes directivos o en intentar reformar o apaliar la forma de hacer negocio que nos ha llevado a la situación no es un cambio. Lo que necesitamos es una banca pública que no pretenda hacer negocio con
canalizar los recursos de los ahorradores a las necesidades reales de la economía, sino que lo entienda como un bien común. En cuanto al sistema productivo, creo que también es necesario hacer una reforma, pero no dirigida a la exportación, porque creo que en España ya sabemos todos que el empleo lo generan las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Creo que dentro de las pymes, las que se dedican a la exportación tienen que ser más bien una minoría. Creo que eso no nos va a afectar ni que nos va a resolver el problema del empleo. Creo que el problema del empleo y de la reestructuración del sistema económico viene más por volver a lo local y por un reparto del trabajo. Por decir que no a la deslocalización, a que el sector textil se haga íntegramente aquí, desde el algodón, las fibras, el tejido y la manufactura, y no en Marruecos o en China. Y eso es posible, simplemente hace falta legislar y cambiar las políticas de comercio internacional. Y también se puede hacer un reparto del trabajo, que en el fondo no es más que una redistribución de la riqueza. Es decir, yo trabajo menos horas cobrando lo mismo, que es posible porque el compañero además nos ha dicho que la productividad se ha ido acumulando en los beneficios y no en las rentas salariales. Además, con respecto a esto, yo, no solamente defendería, por supuesto, los subsidios por desempleo. Creo que cuando Liliana hablaba de no volver al sistema de bienestar anterior es porque podemos ir más allá. Yo defiendo la renta básica de los iguales, porque todo el mundo tiene derecho a tener una renta básica por el hecho de ser humano, no simplemente porque ha buscado empleo con más o menos insistencia o dedicación. Y yo sí que creo que es importante hablar del pago de la deuda, legítima o ilegítima, porque el problema de que tenemos un problema, o sea, si la economía española es insolvente es porque hay una deuda privada que no se puede pagar. Entonces es la deuda que no debemos pagar. Es cierto que con el comienzo de la crisis hay un déficit por ya sabemos, los estabilizadores automáticos y todas estas movidas, pero es que eso no genera un problema de insolvencia. La deuda pública de España, del Estado español, ahora es todavía inferior a la alemana. O sea, el problema es que la deuda de los bancos se está convirtiendo en deuda pública. Y esa es la deuda que no debemos pagar, esa es la deuda ilegítima. Y yo lo que defiendo es el no pago de la deuda ilegítima. Que la paguen ellos o que entren en quiebra. O sea, que eso es perfectamente posible. Y si entra en quiebra, pues el Estado interviene para que no caigan los ahorros, y hablaremos los ahorros de quién y hasta cuánto. Pero eso es posible, lo único que hace falta es ser valiente y decirlo. Y me parece que en todas estas alternativas que nos afectan directamente, nos da igual que Alemania exporte o no exporte, sinceramente. Creo que, como tú has dicho, el problema es sistémico, el problema es el sistema capitalista, que es el mismo en España que en Alemania. Por supuesto, estamos hablando de un problema no nacional, sino global. Y la verdad es que mi duda es el euro en que entra aquí, porque yo siempre que pienso en estas alternativas, esto se tiene que hacer con euro o sin euro. Creo que el problema no ha sido el euro, y que el problema, por tanto, no depende de salir o no salir del euro. Me preocupa que si nos echan del euro, tendremos un verdadero problema de pago de deuda externa, que se va a triplicar. Pero entonces, lo más importante será el no pago de la deuda, que será algo inevitable. Ya está. Gracias. Bueno, no voy a insistir en el tema de Alemania, que parecería que parecería que tengo intereses comerciales en vender productos a Alemania, pero es que me parece, no voy a insistir, pero como soy el que está hablando me tengo que quedar con la última palabra. Es tan básico en economía saber que hay un desequilibrio en Europa que está detrás de la deuda y que hay que corregirlo. Es tan básico que no me voy a colgar el rótulo de vendedor de la empresa X de productos españoles en Frankfurt. Es tan básico en economía que hay que saberlo. Ese problema hay que atajarlo, y ese problema suscita resistencias enormes de Alemania, enormes, porque Alemania tiene un modelo económico establecido. Pero pelillos a la mar, con el tema de Alemania no nos vamos a encerrar aquí, ¿no? Vamos a ver, cogiendo la última idea con la que a mí me parece una idea con la que estoy básicamente de acuerdo.
el futuro del euro es, yo creo, ahora imprevisible. O sea, puede ocurrir de todo y todos los escenarios están abiertos con el euro. Mirar, hay economistas, diríamos progresistas, aunque ya sabemos que esto del progresismo es un roto y un descosido, economistas franceses que están defendiendo, economistas de izquierdas, con una trayectoria de izquierdas muy prolongada, que están defendiendo una salida, una disolución ordenada de la zona euro, donde dicen que no hay salida. O mejor dicho, que si se mantiene la zona euro, se agravarán los problemas y habrá países que entrarán en quiebra y saldrán en las peores condiciones. Para evitar que salgan en las peores condiciones, estos economistas dicen, salgamos todos, disolvamos el euro, recuperemos las monedas nacionales, recuperemos la autonomía que permiten las monedas nacionales. Mi planteamiento es que, en fin, en este sentido coincido mucho contigo, creo. Mi planteamiento es que la discusión del euro no debe ocultar las otras discusiones. Este es mi planteamiento. Siendo importante, sin embargo, hay otras discusiones de fondo, que en el fondo hay matices y hay opiniones, pero el tema no es si salimos del euro, porque posiblemente el asunto no es si salimos, sino si el euro se despedaza y queda como una zona germana, con una moneda fuerte, rodeada de un cinturón periférico. El asunto no es, y llegados a este punto, ¿me quedo o me voy? Que las cosas no son así. Posiblemente algunos se irán o nos iremos como consecuencia de una situación crítica, ingobernable. Por lo tanto, la cuestión de fondo, el debate estructural, el debate de las causas. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con la idea de la banca pública. En fin, estoy completamente de acuerdo, casi no tendría ni que cambiar la coma. Estoy básicamente de acuerdo con la idea de la banca pública y necesitamos una banca pública. Una banca pública no es lo que se está produciendo ahora con la intervención del Estado para salvar el balance de los bancos. Eso no es una banca pública. Eso es un cachondeo. Porque es una enorme cantidad de dinero que se está ofreciendo a los bancos sin contrapartida, sin obligar a que los bancos canalicen ese dinero a la economía productiva. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la idea de la banca pública. Lo que pasa es que yo estaba defendiendo ese plan de emergencia, que no es una retórica. Defiendo el plan de emergencia porque estoy convencido de que la situación en las próximas semanas solo puede ir a peor. Porque estoy convencido de eso y creo que hay necesidad de articular alternativas. Porque no nos engañemos, las izquierdas están en un grado de debilidad extrema. Extrema. La izquierda social, la izquierda política, todas las izquierdas, porque todo lo que nos ha venido encima y no hemos sido capaces de pararlo, en parte están en esa debilidad porque las izquierdas han compartido muchas de las cosas que ahora estamos sufriendo, ¿no? Han compartido discurso, lenguaje, políticas, y ahora nos encontramos donde nos encontramos. Por lo tanto, lo que yo valoro es que ese plan de emergencia, en fin, que igual estoy equivocado, quién sabe, ¿no? Yo lo que valoro es que ese plan de emergencia debe ser un plan que resuelva una situación o que intente parar una situación crítica. Este es mi planteamiento. No un plan que aborda todo en un mare magnum donde es imposible diferenciar lo importante de lo secundario. Esto para mí no es un plan de emergencia. Esa es la carta a los Reyes Magos. Y no estamos en esa carta. Un plan de emergencia es seleccionar cuidadosamente qué objetivos consideramos que son imprescindibles para detener la catástrofe. Porque estamos en esa situación, detener la catástrofe. Aprovecho solo un matiz.
la deuda está originada fundamentalmente por la recesión económica. Ese es el origen de la deuda. Después hay mecanismos que se retroalimentan, pero no nos engañemos. La deuda, la principal causa del déficit público en España, que antes de la crisis no existía, había un superávit presupuestario, la principal causa ha sido la crisis. Además resulta que como los ingresos no cubren los gastos, la deuda se retroalimenta. Pero no confundamos todo, no metamos todo en un batiburrillo. La causa del déficit es la crisis. Podemos decir, la deuda es legítima, ataquemos a la deuda. No, analicemos la economía, porque esa es la causa del déficit. La causa del déficit es la crisis. Es que la crisis ha hecho que mucha gente esté desempleada, ha hecho que el Estado pierda recursos y ha hecho que el Estado inunde de recursos, que decía que no costaban nada, pero sí cuestan, sobre todo a los bancos. Si consideramos esos tres elementos que son el resultado de la crisis, resulta que encontramos el déficit. Y además, como ese déficit se retroalimenta, porque las políticas de austeridad son unas políticas desastrosas, porque merman aún más la capacidad recaudatoria, en lugar de ampliarle, lo que hace es que aparece, incluso en España, que es la situación que tenemos ahora, aparece un panorama donde los ingresos, descontado el tema de los intereses, los ingresos no cubren los gastos, descontados intereses. Y ahí está la bomba de relojería. Si los ingresos no cubren los gastos, la deuda, que cada vez cuesta más financiar en el mercado, es una bomba de relojería. ¿Quién salva eso? ¿Quién para eso? Entonces yo lo que defiendo, en fin, dentro de un discurso que yo sé que hay muchos matices, y yo no digo, ni lo puedo decir, ni lo he dicho nunca, estoy frente a, estoy contra, no, creo que hay que integrar muchas reflexiones y muchos matices para conseguir elaborar una alternativa. Pero mi punto hoy es decir que la situación es crítica y necesitamos un viraje. Y en ese viraje, en fin, por retomar el tema del crecimiento, nosotros hemos hecho un trabajo de economía donde hemos intentado demostrar que el crecimiento económico, incluso cuando era importante, no ahora, que no hay, cuando era importante, el crecimiento económico creaba poco empleo. Y el crecimiento económico y los beneficios de productividad no se iban a los salarios, sino a los beneficios. ¿Hay otra problemática del crecimiento? Sí, pero no olvidemos esta. Es que esta es fundamental, por eso yo defiendo ahora la necesidad en ese plan urgente de articular algún tipo de medidas que creen empleo. No puede ser solo el reparto del trabajo, también, pero no puede ser solo el reparto del trabajo. La alternativa a 5 millones de desempleados no es el reparto del trabajo, no nos equivoquemos. Porque el reparto del trabajo, en otro sentido muy distinto de lo que aquí se podría defender, el reparto del trabajo ya lo están haciendo con los ERE las empresas. ¿Entendéis? Ya lo están haciendo con los ERE, con los expedientes de regulación de empleo, ¿no? Tú te quedas, tú te vas. Esto lo están haciendo. Reparto del trabajo, por supuesto, hay que abordar este asunto. Pero además de eso, es que hay que crear empleo. En la agenda inmediata, no sé cómo hacerlo, porque yo no tengo ninguna varita mágica, pero en la agenda inmediata tiene que haber un elemento. Creemos empleo, porque la gente desempleada, más la gente que está entrando en el mercado de trabajo, o mejor dicho, que tiene edad de trabajar y que no trabaja ni trabajará en el futuro, ¿eso qué sucede? Habrá que generar algún tipo de dinámica económica urgentemente que cree empleo, porque el desempleo produce una degradación social enorme, no solo pérdida de cualificación, supone un desgarro social tan grande que hace muy difícil que esa persona vuelva al sistema productivo y esté capacitada para encontrar un empleo. Entonces, en fin, no son exactamente argumentos, digamos, en oposición a nadie ni contra nadie, son reflexiones. Yo creo que estas cosas nosotros, junto a otros muchos elementos, tenemos que considerarlas, porque si no parece que estamos en las nubes.
Estamos en el discurso retórico. Habrá que considerar estos asuntos porque es que la situación cada día empeora. Es que el escenario cada vez es peor. Es que hay muchas de las cosas que están ocurriendo ahora que son irreversibles. Irreversibles. O lo que pase con los viejos no es irreversible. O lo que pasa con los sindicatos, la pérdida de derechos que supone la negociación colectiva no es irreversible. Irreversible. Si los sindicatos y los trabajadores, no solamente los sindicatos, por conservar el empleo, están aceptando alargar su jornada de trabajo y cobrar menos dinero, yo digo que eso es un punto y aparte. Y por lo tanto habrá que entrar en esos temas. Por supuesto, con ese telón de fondo estructural yo estoy de acuerdo, pero habrá que entrar en esos temas. Y habrá que intentar ver de qué manera se solucionan. De qué manera acumulamos fuerzas para librar una batalla que la estamos perdiendo en toda la regla. La compañera quiere poner un matiz, la dejo y luego pasamos. Vale, solo un matiz sobre la deuda que me parece un tema muy importante y que tenemos que tener muy clarito. La deuda total del Estado español, según datos de finales de 2011, está en torno al 400% del Producto Interior Bruto. Del total de la deuda, el 19% es pública. Es la deuda del Estado español. El 81% del total de la deuda es privada. Del total de la deuda privada, el 75% es de bancos y empresas. De hecho, de bancos y empresas de más de 250 trabajadores, que es el 0,15% del total de las empresas de este país. El otro 25% del total de la deuda privada es de familias, fundamentalmente hipotecaria, pero no todas las familias se endeudaron igual, ni se hipotecaron igual. Vale, entonces la deuda fundamentalmente es privada, no es pública. Y es cierto que la deuda pública ha aumentado mucho desde el inicio de la crisis hasta ahora, porque en el 2007 era el 35% del Producto Interior Bruto, que era la más baja una de las más bajas de Europa, y ahora está en torno al 80%. Bueno, según datos de finales de 2011. Y es cierto que uno de los motivos por los cuales aumentó desde el 2007 hasta la actualidad es la crisis. Pero la crisis la generó el endeudamiento de los bancos. Por tanto, de manera más directa que indirecta, el aumento de la deuda pública es producto de la deuda de los bancos. Pero es que otro motivo del aumento de la deuda pública, además de los efectos automáticos de la crisis, son las transferencias de fondos públicos a los bancos, que son los rescates bancarios, que a mediados de 2012 eran 215.000 millones de euros. Entonces, pues bueno, yo creo que es importante tener en cuenta estos datos y saber que la deuda total de España, la crisis de la deuda, no es pública, es privada. Y que dentro de la deuda pública, la mayor parte del endeudamiento es del Estado central, no de las autonomías ni de los municipios, que también nos están taladrando con mensajes totalmente contrarios. Pues yo iba en la línea de ese matiz. Es que a mí me parece que es muy necesario hablar de la deuda privada, porque ellos se encargan de hablar de la deuda pública. La deuda privada en realidad es la esencia misma del capitalismo. Aquí estamos hablando mucho de la crisis derivada de los neoliberales. Y yo creo que si no es en un momento como este, en el que se habla en serio de la crisis del sistema, es decir, del conjunto del sistema capitalista, ¿cuándo vamos a hablar de eso en las sociedades? Cuando haya eventualmente una situación de tranquilidad, pues no, es en estos momentos. A mí me parece bien que la conferencia esté centrada en los temas europeos, pero es que esta crisis ha sido americana también. Es decir, en definitiva, la deuda es también una necesidad del sistema, no solamente para solucionar esa contradicción que hay entre el capitalista quiere que ganes cada vez menos, pero también quieres que consumas. Y entonces esa contradicción la resuelve con la deuda. No es solamente eso, es que la financiarización de la economía lleva
a la necesidad de incrementar el dinero circulante. Y no es solamente con la deuda, ha habido muchos otros mecanismos de la creación de fórmulas económicas complejas, la acumulación de hipotecas, basuras sumando unas con otras, es decir, el sistema financiero ha generado 20 veces más de dinero del realmente circulante en dinero moneda. Y eso es la gran burbuja que es necesaria para el sistema, porque en estos momentos yo creo que estamos en una crisis realmente de fondo. No van a poder salir con el crecimiento. No van a poder salir con el crecimiento, pero no solamente por razones económicas. Ellos saben que tienen que acabar con estas políticas de ajuste. Lo saben. Saben que tendrán que aplicar políticas de estímulo. ¿Por qué no lo hacen? Pues es muy sencillo. Necesitan tiempo. Necesitan tiempo para que el miedo nos obligue a aceptar el mordisco brutal a nuestros derechos, a nuestro dinero y a todo el patrimonio público. Necesitan tiempo. Saben que tendrán que aplicar políticas de estímulo, entre otras cosas, porque es la esencia misma del capitalismo. Estamos en una crisis de sobreproducción también. Y en una crisis de sobreproducción no vamos a salir solamente con políticas de estímulo, porque entre otras cosas sería poder ahondar incluso todavía más en la situación. De modo que no es quizás momento, estamos hablando fundamentalmente de Europa, pero creo de verdad que la situación de Europa se puede generalizar a una crisis realmente profunda del sistema, de la cual va a ser muy difícil salir. Qué abuelo estoy. Voy a intentar hablar también como Fernando, a ver si es posible. Es que hace años no había estas cosas. Acércate. No nos acostumbrábamos a hablar así. Vamos a ver. Acércate. Sin miedo. Hemos llegado al 90% del Producto Interior Bruto ya en el mes de junio. Y vamos a llegar al 100%, hablo de la deuda pública, vamos a llegar al 100% del Producto Interior Público para finales de año. Y hay que decirlo así de claro, de 735.000 millones con el que acabó el 2011, vamos a pasar a 1 billón en un añito. Y eso, desde luego, no es porque haya menos ingresos que gastos, es por muchas más razones, que las sabemos, la banca. Es la banca. Pero tú comenzabas tu planteamiento, lo comenzabas hablando del lenguaje y la tergiversación del lenguaje. Ese lenguaje llega a niveles mayores todavía, porque la palabra democracia es una palabra que desde luego no representa lo que entienden las personas. Democracia es según el 1% de la población mundial y democracia es según el 99%. Y habría que inventar una palabra que dijese algo diferente para distinguir una de otra. Todos los estados generados desde la edad moderna hasta la actualidad, en estos momentos están en manos de ese 1% de la población. Esos estados en este momento no hacen nada más que lo que le interesa a la economía emergente, que es la ideología de la economía emergente, que es la neoliberal. Solamente se practica la política neoliberal y lo están haciendo muy bien, porque son muy buenos haciendo las cosas. Les ha costado 8 meses de gobierno el desfarrapar mucho más de lo que el otro pobre diablo que teníamos de presidente desfarrapó. Ahora estamos mucho más desfarrapados. Y es que no es nada porque tenemos que desfarraparnos hasta marzo o abril de 2013, para después ya poder decir que esto va a ir mejorando lentamente. Y está todo planificado y todo previsto. Y no hay soluciones desde la izquierda clásica. La izquierda clásica, desde que se dedicó a reconocer el sistema capitalista y a negociar con él las mejores condiciones para las poblaciones mayoritarias de la gente, o sea, desde ese momento la izquierda clásica renunció a su papel de ir contra el sistema capitalista. Y la izquierda clásica ya no tiene soluciones y no le valen las soluciones que está planteando en ninguno de los casos.
solamente son parches sobre lo mismo. Una política que en estos momentos desembocase en refuerzo del Banco Central Europeo, que el Banco Central Europeo pagase la deuda de los estados, o sea, o remitiese esa deuda de los estados y demás, sencillamente son parches que determinarían con un poco de suerte que en 15 años volveríamos a como estábamos hace 5 años. ¡Qué suerte vamos a tener las personas si dentro de 15 años logramos estar como hace 5 años! Hace 5 años ya había desigualdad, ya había miseria, ya había un montón de situaciones nefastas que evidentemente se han recrudecido, ampliado y en estos momentos vamos camino del desastre. Pues sí, vamos camino del desastre, pero el desastre va a ser el camino de ellos, porque nosotras, aquí hay, mira, no teníamos nada mejor que hacer hoy en domingo. Esto es una maravilla y no es más que uno de los miles de ejemplos que se están dando diariamente en este país. Vamos a ser las personas y no las personas. Mira, España no tiene solución por sí misma. España no tiene solución si no se encuentra la solución para los portugueses, para los franceses, para los italianos y para los de Burkina Faso. Y hay que entenderlo así. No podemos pensar que vamos a recuperar el sistema capitalista. Vamos a ayudarles con políticas de parcheo. A mi juicio, esas políticas de parcheo no tienen ningún sentido ni hoy ni mañana. Hay que buscar unas alternativas completamente diferentes. El camino de Economía Sol va, a mi juicio, un poquito más allá. Todavía nos falta, creo que iremos caminando más allá todavía, pero desde luego no podemos entrar en una dinámica de decir vamos a hablar de crecimiento. Sí, claro que habrá que crecer. Los que están aquí abajo, los que están aquí arriba no tienen por qué seguir creciendo, al contrario, tendrán que decrecer. Y el decrecimiento es una filosofía económica, y no hablo de ciencia, hago ese matiz, es una filosofía económica que está empezando a profundizar en la mente de muchos pensadores y por qué no en la de todas las personas. Decrecimiento de los que han llegado aquí arriba para que puedan crecer los que están aquí abajo y el mundo sea un poco más igualitario. Pero por favor, España tiene que estar en ese camino. Los españoles, y no hablo de los españoles solo, hablo de todas las personas que viven en este país, tendremos que estar en ese camino. Pero si buscamos una solución para nosotros mismos, pues hay quien las está planteando para finales de septiembre. Y yo lo siento, pero no las veo. Bueno, es que ya no sé ni qué decir, porque claro, si hablamos de todo, hablamos de nada, ¿no? Porque cuando a mí me planteó la organización, pon un nombre a la... Claro, le puse, ingenuo de mí, le puse un nombre sin percatarme de que al final estamos en el mundo mundial. Burkina Faso, ¿no? Porque todo es un problema estructural. Por cierto, no sabía que el capitalismo estuviera a punto de hundirse, que estuviéramos al borde de una crisis revolucionaria. Quiero decir, el capitalismo nunca ha estado tan fuerte como ahora. Que hay una crisis enorme, pero nunca ha estado tan fuerte como ahora. Pero lo que podríamos llamar la utopía neoliberal, esto que soñaban los economistas más recalcitrantes, de convertir el espacio social público en todo mercado, ¿cuándo ha habido posibilidad política de hacer eso? Ahora, pero hace años no había esa posibilidad, porque había equilibrios, había fuerzas, había resistencia, pero es que ahora se puede conseguir ese sueño dorado de los neoliberales. Vamos a ver, y otra cosa, yo no defiendo, claro, si después de todo el rollo, la conclusión, bueno, sacad la conclusión que queráis porque me diré a mi casa de todas maneras. Si la conclusión es que yo defiendo una política de que el Banco Central Europeo intervenga, después de todo el rollo y toda la perorata, os quedáis interesadamente con el tema del Banco Central, vale, pues quedaros con eso, pero es que yo he querido defender un planteamiento de crítica radical, es decir, desde las raíces mismas del proceso de construcción europea. Diciendo que desde esa crítica se pueden vislumbrar alternativas. Si no se hace esa crítica, entonces reivindicar crecimiento, Europa A, Europa B, Europa A más B, no es nada.
Mejor dicho, es la política de Alemania. Y es la política de los países ricos. Porque los países ricos, y esto sí que para mí es una idea fuerte, es que los países ricos están apostando por Europa. No están jugando fuera de Europa. Están apostando por una Europa donde haya alta condicionalidad, donde se constitucionalice el objetivo de déficit, donde haya mínimas transferencias presupuestarias y donde las instituciones democráticas tengan un papel marginal. Este es el proyecto alemán. ¿Hay un proyecto europeo? Sí, hay un proyecto europeo, al cual yo creo que nosotros tenemos que oponer otras cosas. Llamémosle energía, como dice Sabina, pero tenemos que oponer otras cosas porque hay un proyecto europeo y ese proyecto europeo está en marcha. Y el asunto de que en fin, no lo sé, no tengo la bola de cristal, qué pena que no me la haya traído, de que las políticas de austeridad están pensando estos en políticas de estímulo. Primero, yo no he defendido políticas de estímulo a lo Krugman, ¿no?, que está todo el día repitiendo el mismo texto. No estoy defendiendo eso, estoy defendiendo una crítica más profunda, que tiene que ver con la desigualdad de la renta, la riqueza, y que tiene que ver con la debilidad productiva. No estoy hablando solo de los estímulos, ni principalmente estoy hablando de los estímulos, pero ¿quién puede decir hoy, con su bola de cristal, de que estos están esperando a no sé qué para hacer políticas de estímulos? Si es que las políticas de estabilidad son el pan nuestro de cada día, desde Maastricht. Pero ¿cómo podéis decir, cómo alguien puede decir que están esperando a acabar con no sé qué o a llegar al cuarto trasero para aplicar políticas de estímulo? Claro, todos sabemos, pero eso es un saber que no nos conduce a ningún sitio, que todo lo que sube baja, y a la inversa. Puede haber políticas de estímulo, pero es que el denominador común de la política económica europea y el estigma alemán y Maastricht y post-Maastricht son las políticas de austeridad. Por eso hay que defender otra política, porque las políticas de austeridad están encerrando en un bucle sin solución a las economías, con unos efectos sociales enormes, irrecuperables, y están además creando las condiciones para debilitar al Estado como antesala del desmantelamiento del Estado social. Ese Estado que es, por supuesto, lo que antes planteaba, subsidio de desempleo, prestaciones sociales para los que están fuera del sistema productivo, ese es un estado de bienestar. Que ese estado de bienestar se está debilitando. Fijaros que antes, cuando planteaba el tema fiscal, es que si nosotros cogemos los datos en un largo periodo de tiempo, el peso relativo de los impuestos sobre los beneficios, sobre los capitales y sobre los patrimonios, en la mayor parte de los países europeos desde hace 25 años se ha reducido. Se ha reducido tendencialmente. Y eso quiere decir que el problema ya no es qué había antes inmediatamente de la crisis, sino qué estrategia de debilitamiento del Estado había desde hace 30 años, de mermar su capacidad recaudatoria. Y de aquellos lodos viene ahora lo que tenemos. De esa merma, no solo de la crisis, de esa merma de las capacidades recaudatorias. Por supuesto, lo que se ha planteado antes de la deuda, distinguiendo pública y privada, yo estoy completamente de acuerdo. La deuda privada es el problema, por supuesto. Lo que yo quería decir simplemente, no sé, no voy a decir que es un dato, pero lo que sí quiero decir es que antes, yo no me centro, precisamente todo el planteamiento que he querido hacer va mucho más allá de lo público. Es que yo no quiero, no acepto la lógica de hemos estado por encima de nuestras posibilidades. Es que no acepto ese planteamiento. Porque por encima de las posibilidades habrán estado quien haya estado. Otros muchos no han estado por encima de las posibilidades. Es que no acepto ese planteamiento. Pero lo único que yo quería plantear es que antes de la crisis el déficit público era inexistente en España, con una tendencia estructural a que se debilite la capacidad recaudatoria de los Estados nacionales en todos los países de la Unión Europea, y la crisis, es decir, la reducción de los ingresos y el aumento de los gastos, si es que no hay que ser Nobel, la reducción de los ingresos y el aumento de los gastos resulta que ha traído déficit. Que además se ha espoleado por el tema de la deuda soberana. La especulación que hacen los mercados a los cuales, y me parecería interesante que organizáramos un día una charla sobre este asunto, hay que poner rostro a los mercados, hay que poner cara a los mercados.
Pero estos mercados, estos bancos que han recibido dinero a mansalva del Banco Central Europeo a un tipo de interés insignificante y han utilizado el dinero para comprar deuda soberana a un tipo de interés enorme, obteniendo unos beneficios cuantiosísimos, pues eso, por supuesto, ha acelerado y ha multiplicado la crisis, pero no pretendo decir, por eso no quiero enrocarme en esta discusión. Yo, por supuesto, no defiendo, que, en fin, si yo defendiera eso es que no estaría aquí, porque estaría en otro lado, no tendría la cara de venir aquí a hablar en estos términos, de que la crisis es una crisis pública, originada desde lo público. Es que estoy tan lejos, estoy en otra galaxia distinta de quienes defienden ese asunto. Por supuesto, tiene que ver con todo un proceso de acumulación y unos desequilibrios. ¿Qué es la crisis del capitalismo? Es del capitalismo, que es la, pongamos rótulo de oro, letras capitales. La crisis del capitalismo no lo veo. Sí, es una crisis general del capitalismo, pero no nos equivoquemos. El capitalismo está a un punto donde, debido a la escasísima resistencia social que hay y a las dificultades de articular a las izquierdas, pues el capitalismo está en un punto de devorar absolutamente todo. Pero no solo en España, y en Grecia, y en Italia, y en Alemania. Es que ¿quién podía pensar que los sindicatos alemanes, los todopoderosos sindicatos metalúrgicos de Alemania, iban a aprobar en sus respectivos convenios trabajar más bajo la amenaza de deslocalización? No que se fueran a ir, sino que la patronal ponía sobre la mesa la posibilidad de irse. Los sindicatos alemanes, que han sido la columna vertebral de todo el sindicalismo de izquierdas en Europa desde hace muchísimos años, los sindicatos alemanes defienden, para que no se cumpla esa amenaza, y estamos hablando de muchísimo antes de la crisis, para que no se cumpla esa amenaza, nos congelamos el sueldo y flexibilizamos la jornada y trabajamos más horas. Y ahí estamos. Por eso, por supuesto, tiene mucho mérito, y a mí me parece estupendo todo lo que... Y si no, no estaría aquí, por supuesto. Y si no, nosotros, un grupo de profesores de universidad, pues no hubiéramos promovido esto de Econo Nuestra, que lo que quiere es contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, contribuir a generar pensamiento crítico. Si no estuviéramos en este punto y muy cerca de todo lo que significa ahora mismo la dinámica de las redes sociales, pues seguiríamos dando clases sin más. Y claro, yo en la clase puedo contar lo que me dé la gana, pero eso no es nada. Si hemos pasado de estar contando lo que nos dé la gana en clase a constituirnos como grupo y hacer algo, es porque queremos compartir ideas, no estigmatizar ninguna posición, sino la idea es, hablemos de la crisis y de todas sus complejidades, simplemente eso. Habían comentado el tema de impulsar el crecimiento. Que se habla de impulsar el crecimiento, pero para que haya crecimiento tiene que haber posibilidad de trabajo, y entiendo que para eso tiene que haber un bienestar social. Bueno, lo veo un poco difícil porque ahora mismamente la gente que está en paro y que tiene menos posibilidades, o si mismamente se han reducido los salarios, y si están continuamente metiendo el miedo, una parte es cierta porque hay una crisis muy grave, evidentemente. Pero hay otra parte que los medios de comunicación están continuamente metiendo miedo, que con la crisis y tal, y hablando precisamente de la deuda. Claro, no dice de qué tipo de deuda. Aquí estamos hablando de la deuda privada, pero ahí quieren culparnos a todos diciendo que no, que la deuda es debido a lo que hemos consumido. Entonces, el tema de crecimiento, seguir a costa de seguir consumiendo más, yo lo veo difícil. Es más, no solamente lo veo difícil, es que en este momento yo entiendo que la persona que tenga menos pela es, digamos, consumir menos, con lo que habrá menos crecimiento. Y se haría hacia una palabra que no sé la vez que es el decrecimiento. El decrecimiento no quiere decir no construir, entiendo que no es el que una sociedad no progrese, sino que se limite a lo que necesita y no a lo que le quiere imponer, no lo que le quieran imponer, no a una serie de necesidades irreales. Antes, por ejemplo, ciertos aparatos se arreglaban, se reparaban. Ahora no. Los libros de texto valían de un año para otro. Ahora no. Por ejemplo, tipo de ejemplos.
Entonces sería volver a eso, o sea, el decrecimiento, o sea, recuperar, reutilizar, consumir justo lo que necesitamos y otra cosa, y hacer también lo que nos es necesario. Esta gente, por ejemplo, el tema del crecimiento lo ha impulsado a hacer infraestructuras que no eran necesarias. Veíamos aquí la calle 30, que le llaman calle 30, muy gracioso, que yo ahora me entero que una carretera con mucho tráfico, calle 30. La calle 30 que no sirvió para nada, pongo un ejemplo. Ahora pretende los Juegos Olímpicos para hacer infraestructuras que no van a ser necesarias, y podría seguir así. Están haciendo hospitales, por ejemplo, bueno, eso sí entiendo un poco más, hospitales que no tienen servicio, que son en grandes infraestructuras para que gane las Coprois y Florentino Pérez, nada más. Pero, pero eso no está dando más bienestar a la ciudadanía, con lo cual ese tipo de crecimiento no nos sirve para nada, con lo cual sería más necesario lo que necesitamos, quizás el decrecimiento, en el sentido de consumir lo que necesitamos realmente, no lo que nos quieren imponer ellos. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Que van a recaudar menos. Y nos están diciendo, bueno, que si recauda menos va a haber más déficit. Bueno, pues que haya más. Yo la verdad os he dicho, a lo mejor donde no quiero que haya déficit es en el ciudadano. Si el déficit es el Estado y se hunde el Estado, como se hunde lo vasco, me estuvo las narices. Así de claro. Porque lo que no quiero es que se hunda el ciudadano y ciudadana. Eso es. Hay otra cosa, hablan de lo de salida del euro. Bueno, que yo recuerdo, lo están diciendo los alemanes, eso lo he dicho más de una vez a los franceses. Que yo recuerde, el tema de la especulación con la moneda y tal empezó fundamentalmente en el euro, porque el euro, que yo sepa, está basado en la deuda, no en otra cosa. Ese dinero es deuda, no está basado en algo tangible. Antes era pues una producción. Los sistemas de producción en España llevan años desmantelándolo, y la ha desmantelado la Unión Europea, sacando fábricas fuera del país. La agricultura, han estado dando dinero a los agricultores para que quiten producción. O sea, resulta, y les salía más rentable no producir que producir, no otra cosa. O sea, aquí se han ido desmantelando la producción. Entonces, ¿en qué se basa ese dinero? No hay industria, no hay agricultura, no hay materias primas. El que unos, por ejemplo, piden una cantidad de dinero a un 1% y luego lo venden al 8%, esa es la producción. Pues bueno, con eso no, y eso creo que lo ha traído la deuda, lo ha traído la Unión Europea y el euro. Entonces, bueno, yo no soy muy partidario. Puedo estar equivocado, y aquí hay compañeros que saben muchísimo más que yo de eso, ¿no? Pero no eso. Entonces, bueno, yo diría eso. Entonces sería el estimular, por ejemplo, para el tema de la producción, pues bueno, volver al tema de la economía local. La economía local, que dice cooperativas y tal, y pequeñas empresas, que entiendo que es la que está dando el trabajo, no las grandes multinacionales que cuando les interesa van fuera, sino la pequeña empresa. Y los bancos, que yo sepa, no están dando dinero a la pequeña empresa, ¿no? Se están quedando. Entonces, comentar eso. Las cooperativas, de hecho están habiendo algunas, lo que pasa es que no están funcionando, o sea, y el trueque, aunque parece una bobada, con el trueque, ¿qué pasa? Que no ganan ellos, por ejemplo, pero quizás nos beneficiemos más. Estoy haciendo pequeña alternativa, pero no seguir el rollo ese, nada más que eso. Hola, buenas. Yo voy a intentar ser muy breve, porque me estoy congelando incluso, o sea que... A ver, a mí después de oír todo este torrente de alternativas, que la verdad es que con la mayor parte de ellas estoy totalmente de acuerdo, mi duda y lo que me ronda por la cabeza es cómo canalizamos este tipo de alternativas y cuál es la posibilidad de que, pues, alternativas como las que propone el compañero, que son más de tipo más a corto plazo, más para resolver unos problemas concretos, y luego lo que se ha propuesto desde la gente de Economía Sol, que son más medidas de cambio radical del sistema, con las que puedo estar de acuerdo, y estoy de acuerdo con la mayor parte de ellas. La cuestión es cómo canalizarlas, cómo conseguimos cambiar el equilibrio de fuerzas, porque podemos proponer hacer un brindis al sol y hablar de crecimiento, hablar de banca pública, podemos hablar de nacionalización
de sectores claves para la actividad económica, pero eso se tiene que canalizar desde la política. No hay forma de cambiar nada si no nos articulamos en torno a una fuerza política que tenga el capital electoral suficiente como para transformar las cosas. Y estoy pensando en lo que está pasando en Grecia, en Syriza. Entonces puede ser algo que pueda gustarnos más o menos, pero son los únicos que realmente han planteado una alternativa que realmente ha dado miedo en Europa. Y por eso se han metido los alemanes a amenazar al pueblo griego, que votaran bien y demás. Yo sí creo que desde la izquierda hay posibilidades para transformar la sociedad. Yo sí creo que cualquier persona de un partido como Izquierda Unida podría venir aquí, tomar nota y preparar un programa en el que podríamos estar de acuerdo muchas personas y acercarnos a muchos otros que ahora mismo están muy perdidos e informarles de que hay alternativas, de que hay soluciones y que podemos plantear algo que se puede plantear desde la política, alternativas a las políticas actuales, por supuesto. Yo creo que eso no tenemos que perderlo. Y esa vía política no deberíamos perderla y deberíamos considerar la posibilidad de, igual que se plantea por ahí, ocupar el Congreso, también podríamos empezar a ocupar los partidos de izquierdas, tomar los sindicatos, participar y no directamente decir, criticar, quejarnos y luego no hacer nada. Yo también voy a ser breve y me quiero enfocar bueno, voy a decir unas cuantas cosas, pero voy a empezar por el estado del bienestar que has estado defendiendo y que dices que tenemos que defender. La verdad es que yo estoy un poco en contra, en el sentido de que el estado del bienestar es un concepto del capitalismo que nos han vendido. Estoy a favor de defender los derechos, la educación, la sanidad, la dependencia, o sea, todo esto que ya sabemos y que por supuesto es básico para la vida, pero no dentro del capitalismo, que realmente hemos estado viviendo en este estado del bienestar, sabiendo que en esta sociedad hay gente marginada por el sistema en el que vivimos. Y hay gente que en otros países, que para que nosotros hayamos estado viviendo todo este tiempo en el estado del bienestar, vale, para que hayamos estado viviendo en este sistema, han estado trabajando niños, bueno, y siguen, ¿no? Pero vaya, o sea, para que nosotros estuviéramos genial, hemos estado abusando de otros países. Entonces yo no quiero este estado del bienestar, yo quiero otra cosa, y por eso estamos aquí también, y por eso estamos en Economía Sol trabajando un montón, porque estamos en un cambio de modelo. No queremos esto, que a lo mejor, o sea, yo, si tú lo defiendes así, yo le cambiaré el nombre. Yo quiero estos derechos que se mantengan, pero que sean para todo el mundo, no solamente para nosotros que vivimos aquí en Europa, que de hecho yo defiendo que defendamos la Europa de las personas. Yo sí creo que nos tenemos que unir con los ciudadanos de Francia, con los de Alemania, con los de Grecia, con todos, porque los ciudadanos estamos afectados todos, da igual donde estemos. Pero no me quedo solamente en Europa, sino que tenemos que unirnos con los ciudadanos de China, con los ciudadanos de donde sea. O sea, esto es, tenemos que hacer una economía de los ciudadanos, que mire por los ciudadanos y que nos defienda. Entonces, eso es lo que creo que tenemos que defender. Y en eso simplemente me voy al tema del crecimiento, claro. Defiendes que hay que crecer y tal. Sí, vale, hay que crecer, pero no en los términos en los que hemos estado creciendo ahora, por supuesto. El crecimiento se basa, para mí, en este momento, en defender la dependencia. Hay un montón de trabajo donde podemos conseguir que toda la gente o mucha gente que está sin trabajo, trabaje ayudando a la gente dependiente, tanto a mayores como a gente más necesitada, a los niños, o sea, hay un montón en educación, en sanidad, toda esta gente que está perdiendo su trabajo. O sea, que es que ahí tenemos un montón que crecer. Sabemos que el PIB que mide que hagamos armas, mide que haya guerras, mide que la gente tenga accidentes. O sea, no queremos ese tipo de crecimiento. Luego, a ver, es que hay muchas cosas. Luego voy a decir también, creo que te he entendido mal, porque has dicho que los Rs eran una forma de reparto de trabajo. Seguro que te he entendido mal, porque vamos, para mí un R no es una forma de reparto del trabajo, porque si echan a la gente de su trabajo y los que se quedan trabajan. Si se quisiera, por parte del gobierno español, implementar medidas muy concretas de carácter fiscal, algunas que ha comentado la compañera, pero por ejemplo, solamente incrementando el número de inspectores fiscales
fiscales y una serie de medidas de carácter fiscal, de persecución del fraude fiscal, ya se estarían recaudando cantidades de miles de millones que se están perdiendo anualmente por esa ausencia de políticas de recaudatorias. Pero es que aparte de eso, cuando nosotros hablamos de eliminar el secreto bancario, de eliminar los paraísos fiscales, de implementar el ITF, de hacer toda una batería de impuestos de carácter fiscal, esto sí tendría realmente, y de hecho ya tiene un eco a nivel europeo, que nosotros consideramos que tarde o temprano tendrán que implementarse, porque no va a haber más remedio, no tendrán los estados otra opción para efectos recaudatorios. Pero si eso desde luego no va acompañado con propuestas que nosotros también hemos estado elaborando durante los últimos meses de carácter de todo lo que significa el reordenamiento bancario, todo lo que son las políticas financieras, todo lo que significa esa banca pública que nosotros estamos proponiendo, con medidas muy concretas, pero además con objetivos muy claros, como son precisamente lo que decía el compañero, la financiación de las pequeñas empresas, pero sobre todo el fomento del cooperativismo, el fomento de la empresa cooperativa. Eso es lo que nosotros estamos implementando y eso es lo que nosotros planteamos como medidas aquí y ahora. Esas sí que son medidas que para nosotros, desde luego, crearían muchísimos empleos, porque además también nos oponemos a las privatizaciones, que ya sabemos que cada vez que privatizan algo despiden a cientos de miles de trabajadores, y también estamos absolutamente opuestos a que se cierren puestos de trabajo público. Obviamente estamos en contra de que se despidan funcionarios o de que se despidan o no se creen puestos de trabajo a nivel del Estado en materia de educación, en materia de investigación. O sea, es que es increíble que ahora mismo en un Estado que justamente, si tuviésemos en términos de competitividad, hablando en sus mismos términos, que competir con Alemania, es que no tenemos ninguna posibilidad, aparte de ser camareros, yo qué sé, vendedores de estampitas y tal. ¿Qué capacidad tiene realmente España para crear una base tecnológica, una base de investigación, si ni siquiera tiene becarios, si los tiene mal pagados y los investigadores están fugando a otros países donde realmente pueden poner sus conocimientos? Entonces, bueno, es que son políticas concretas de aquí y ahora, que no significarían en cualquier caso, ni mucho menos, una gran cantidad de dinero, ni los cientos de miles de dinero que se le está regalando a la banca privada. Desde luego que no. Con todo ese dinero, con todos esos recursos, ya desde luego España podría haber afrontado en mejores condiciones esta crisis tal, y nos habría abocado probablemente, no digo a un cambio de modelo, pero sí por lo menos a una alternativa a esta pobreza y esta miseria a la cual nos están abocando. Sí, yo te quería hacer una pregunta, porque bueno, no soy economista y con tantas intervenciones al final me he perdido. A ver, lo que me interesa es que si puedes recapitules de esta estrategia, el plan de emergencia que tú propones, recapitules las claves, cuáles son las claves de ese plan y cuál sería la estrategia de ponerla en práctica y dónde estoy yo, o sea, qué rol tengo yo, qué tipo de plan es. ¿Es un plan en el que yo tomo algún partido o es exclusivo de los estados? Que me resumas un poco. Estaba pensando que yo no he dicho tantas cosas. Creo que me dice, es que yo no defiendo lo contrario. Es que el tipo de dialéctica en el que a veces estamos es porque tú dices, es que no he dicho. Pero ¿quién ha dicho? ¿Yo he dicho acaso que el eje sobre el cual habría que articular un plan de emergencia ante una situación muy mala sea vender a los alemanes? ¿Es que yo he dicho eso? Yo creo que no. Yo lo que digo es que, empezando por el final, aunque se dicen tantas cosas que ya se me han olvidado en la mitad, empezando por el final, yo lo que planteo es que es necesario detener las políticas de austeridad y cambiar el sentido de la política económica. Hay que hacer otra política económica. Y en esa otra política económica, en mi opinión, tiene que estar
vertebrada alrededor de la creación de empleo, de la cohesión social y de recuperar el crecimiento. Este es mi planteamiento. Crecimiento con empleo y con cohesión social es una cosa completamente distinta de lo que ha vivido Europa y el mundo capitalista desarrollado en las 3 últimas décadas. No estoy cambiando la coma al modelo. Ni siquiera estoy poniendo un punto y seguido. Ni siquiera estoy diciendo que el tema del crecimiento, que es donde finalmente se ha centrado todo, aunque yo he querido hacer otro planteamiento distinto, que el tema del crecimiento cuantitativo, depredador, no deba ser cuestionado en su misma raíz, porque creo que debe ser cuestionado. Lo que estoy planteando es que hay que aplicar un tipo de medidas urgentes que tienen que ver fundamentalmente con dar un viraje radical a la política económica, que tiene que ver con desactivar la capacidad especuladora de los mercados. Hay que desactivar esa capacidad especuladora porque si no es imposible salir del bucle. Y hay que tomar medidas en Europa y en los estados para desactivar esa capacidad especuladora. Y hay que recuperar equilibrios macroeconómicos que están en la base de todo el problema, de todo el lío en el que estamos. Solo eso no, hay que ver el conjunto del panorama, el conjunto de las medidas. El papel que, en fin, yo por supuesto no tengo más que, en fin, lo he dicho antes, pero es que no me puedo ir a oscuras aquí sin decirlo. Es que el grupo de profesores universitarios y de investigadores que se ha reunido en torno a Econonuestra ha sido posible porque ha surgido el 15M. Si no hubiera surgido el 15M, muchos de estos profesores seguirían dando sus clases, que seguimos dándolas. Pero además resulta que hay un planteamiento de intentar hacer algo, construir algo con los movimientos sociales, construir pensamiento crítico, entrar en la discusión de la economía. Porque tengo una preocupación, y es que la discusión de la economía está capturada por los economistas conservadores, en los conceptos, en las teorías, en las soluciones, y no sabéis hasta qué punto en las universidades todavía se explica que el subsidio de desempleo provoca desempleo, provoca más paro. ¿Hasta qué punto es el ABC de lo que se enseña en todas las universidades del mundo? Y por supuesto en todas las universidades españolas, incluidas las públicas. Y por lo tanto se trata, en mi opinión modestamente, de intentar entrar en ese bucle analítico para decir, desde la economía, no desde fuera de la economía. Es que desde la economía lo que estáis planteando no tiene fundamento. Es que es erróneo, es que no mejora la situación, es que la empeora. Es que el subsidio y la prestación y la cohesión social no debilita la economía, es que fortalece a la economía. Este es un poco mi planteamiento y el papel que tenemos que tener. Si a mí me dijeran, hay que confiar en las instituciones comunitarias, ¿bastaría con que Merkel cediese y el Banco Central Europeo actuase? Yo creo que no. Primero porque no va a ceder fácilmente, porque hay tantos intereses alrededor de obligar a la periferia a aplicar políticas de austeridad que saneen a los bancos. ¿Por qué es eso la política de austeridad? Es contener o apretar el cinturón al máximo a los ciudadanos, a la ciudadanía, para que recuperen el dinero los acreedores. Y por lo tanto, la situación hay que deshacer todo eso, hay que deshacerlo argumentalmente. Y ahí está el trabajo modesto que queremos hacer desde algunas universidades o profesores de algunas universidades. Entonces, yo, en fin, en fin, no he querido ser pesimista antes con el tema de las izquierdas, aunque en fin, creo que no se puede ser muy optimista con la izquierda institucional. Y creo que hay un balón de oxígeno, ¿no?, en todo lo que se ha producido en los movimientos sociales y en la agenda que estos movimientos sociales han sido capaces de poner sobre la mesa y en las mentiras y las contradicciones que han desvelado. Por lo tanto, para mí una cuestión clave, no solo eso, pero una cuestión clave, por supuesto, es la actitud de los movimientos sociales y también
también que se organicen y que actúen los trabajadores y ese amplio espectro social que está desarticulado, que no tiene representación política, que no tiene representación sindical y que no sabe en qué dirección mirar, porque solo la suma de todos esos esfuerzos nos permitirá corregir esta situación. Nada más. Del umbral de la pobreza, del umbral nacional de la pobreza. Por lo tanto, no digo que sea fácil políticamente, porque Alemania está enrocada en todo. Alemania se siente fuerte. Ninguna solución es fácil. Pero hay que abordar este tema porque sin abordar este tema se orilla un desequilibrio que es clave en Europa. Y no podemos decir simplemente que es difícil o que es un problema irrelevante. Es un problema muy importante desde el punto de vista económico. En segundo lugar, bien, el tema del estado de bienestar. Bien, estaba pensando cuando hablaba Iliana en el tema de la dependencia, ¿no? Por supuesto, en fin, el estado de bienestar lo está desmantelando la derecha. Lo está desmantelando la derecha. Y la derecha actual, que es una derecha sin complejos, ¿no? Antes sí tenía complejos. Ahora no, porque es una derecha que siente que puede entrar hasta la cocina. ¿No? Puede entrar hasta la cocina y puede desmantelarlo todo. Y puede arrumbar derechos sociales absolutamente básicos. Yo creo que no le llamemos estado de bienestar, llamémosle cohesión social. Llamémosle cohesión social. ¿Cómo se puede defender o cómo no se puede defender, por ejemplo, el tema de la dependencia? El tema de la dependencia. Es que las políticas que está llevando la derecha están dejando a los viejos en sus casas para que se mueran. Estamos manteniendo, y esta crisis que algunos están aprovechando, no, bueno, algunos sí, pero que realmente son los más poderosos, están aprovechando para recortarnos aún más, para abrocharnos aún más, para explotarnos aún más. La aprovechemos también nosotros, los ciudadanos, las personas que estamos en estos movimientos sociales, para plantearnos alternativas pegadas al terreno que realmente signifiquen este cambio de modelo en el que nos hemos empeñado desde hace varios meses. Como queráis. Bueno, yo soy ecléctico. Quiero decir, soy ecléctico en el sentido de que creo que hay que construir integrando, no rehuyendo el debate. No quiero rehuir el debate, de hecho voy a entrar en el debate, pero creo que se pueden integrar aproximaciones y que necesitamos integrar para sumar fuerzas. Bien, vamos a ver, no quiero entrar tampoco en una discusión técnica porque no creo en esa economía técnica y en esa jerga aristocrática que aísla a los economistas de todo el mundo. Y solo lo entendemos los economistas, ¿no? Y somos un círculo cerrado. No quiero entrar ahí, pero no se puede afirmar que es un tema insignificante o poco importante reequilibrar los desequilibrios exteriores que hay en Europa. No se puede ignorar eso. Y si no se ignora, diría que el 99% de los economistas, sin entrar ahora en el tema del crecimiento, porque no quiero entrar en ese asunto ahora, diría que el 99% o más de los economistas señalan que es un problema enorme el tipo de crecimiento de la economía alemana y que es causa de la crisis, porque ese crecimiento de las exportaciones explica en gran medida la deuda de la economía española. No solo, pero explica una parte importante de la deuda. Y yo lo único que quiero plantear es que hay economistas que sostienen que para que se alcance un escenario distinto, más favorable, se impone, y es solidario y socialmente es una idea fuerte, se impone que Alemania, su modelo económico, esté más orientado al mercado interno, dando más cancha a los trabajadores.
Porque ya he dicho antes que los trabajadores, los salarios reales de los trabajadores alemanes, desde hace 15 años están estancados. Y en Alemania, como en ningún otro país de la Unión Europea, al menos dentro de los ricos, en Alemania es el país donde más ha crecido en estos 15 últimos años la categoría de trabajador pobre. Es decir, trabajador que está cerca. Turnos de palabra, alguien quiere decir algo, lo pensamos un poquito, vamos a animarnos. Lo interesante de este tema es el debate, que todos salgamos a opinar. Así que yo os voy tomando nota. ¿Sale, Liliana? Si queréis. ¿Esto por qué se me mueve? Sí, bueno, yo quería agradecer la presencia de Fernando Longo y desde luego creo que podemos coincidir en muchos aspectos en su diagnóstico, en el diagnóstico que ha hecho inicialmente. Pero también creo que hay muchas discrepancias en cuanto a las alternativas. Nosotros desde Economía Sol venimos desde hace bastante tiempo pensando y planteándonos alternativas que desde luego no van en la idea de fortalecer un estado de bienestar que nosotros consideramos absolutamente agotado, ¿no? Y que realmente no nos plantea de ninguna manera un futuro posible. Es más, plantearlo en esos términos, pensando que tal vez si los alemanes consumen más, nos compren los productos de España o de Grecia o de cualquiera de los otros países que están en estas condiciones, pues la verdad nos parece casi tan ingenuo como lo que ahora se plantea de tomar ahora mismo a prisa corriendo en Palacio de Octubre, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, digamos, me resulta tan ingenua esa alternativa que realmente pienso que son mucho más reales las alternativas que nosotros nos estamos planteando en términos de cambio de modelo. Cuando hablamos precisamente de primero, alternativas en materia de autogestión, pero también alternativas que sí podrían ir en la línea de construir, digamos, una acción política, articular una acción política mucho más organizada y para hacer frente a todas estas políticas, pero desde luego no veo esas alternativas en las propuestas de un estado de bienestar, y mucho menos aún en, digamos, seguir con la misma tesis de un crecimiento ilimitado, porque nunca ves el límite de esto, cuando ya son muchos los autores, muchos los teóricos, también desde la economía, que además no se consideran científicos, sino fundamentalmente políticos, que nos plantean ahora mismo, por ejemplo, en Río +20, toda la crítica que ya se hace a la economía verde y a todas estas alternativas desde el punto de vista del capital, en donde se dice pues es que es imposible crecer más en estos términos, las políticas extractivas ya están agotadas desde hace décadas y realmente no podemos seguir en este plan, en este sistema. Entonces tendremos que ser mucho más responsables y ser mucho más pegados al terreno. Yo creo que tenemos que ser mucho más realistas y ver que efectivamente es una ingenuidad seguir esta continuidad de este sistema que ahora